Relato de un náufrago, por Gabriel García Márquez. A continuación haremos un resumen del relato de un náufrago, escrito polémico que desató uno de los problemas más recordados en Colombia y que condenó al exilio al maravilloso escritor Gabriel García Márquez, ya que un náufrago de la Marina estuvo 10 días a la deriva y vuelve a tierra contando la realidad de muchas cosas. El libro es de género novelístico, de ficción, publicado por Gabriel García Márquez en el año 1982. Este reportaje narra la historia de Luis Alejandro Velasco Sánchez, un náufrago que luego de un accidente queda a la deriva durante 10 días en los que no come ni bebe nada. Después de esta anécdota, es considerado un héroe en Colombia. Es un maravilloso relato, pero por ser distribuido por un diario quedó olvidado. La publicación de este obligó a que su autor tuviera que exiliarse a París. Acerca del autor. Gabriel García Márquez nació en Colombia el 6 de marzo de 1927. Fue un escritor y periodista colombiano bastante famoso. La mayoría de sus obras eran bastante famosas, pero lo que lo llevó a la fama directamente fue la novela de 100 años de soledad. Se dice que su género literario se inclinaba mucho al realismo mágico. Fue famoso por su creatividad a la hora de escribir y por su profunda amistad con Fidel Castro, destacando en la literatura y la política. Muere en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014. Con 87 años de edad, a causa de un cáncer linfático que le fue diagnosticado en 1999. Pasamos a la historia de esta historia. La novela trata de una tormenta que hizo naufragar a un destructor de la Marina en la guerra colombiana. Aunque en un principio las búsquedas fueron incesantes, al no conseguir sobrevivientes, estos fueron declarados muertos ante la tristeza de todos los familiares y del ejército colombiano. Pero días más tarde aparece Luis Alejandro Velasco, un hombre de 20 años con una carita de inocencia destruida por el cansancio y diciendo que había permanecido 10 días a la deriva, sin comer ni beber absolutamente nada, solo flotando sobre una balsa. De inmediato es nombrado héroe de la patria y recibe miles de felicitaciones y entrevistas. Tras haberse presentado, el sobreviviente va a la sala de redacción de un periódico colombiano con la idea de contar su verdadera historia. Pero poco a poco, sin que los tintes políticos y publicistas lo deformen y cambien todo a conveniencia. Así, conoce a un joven periodista que resulta ser Gabriel García Márquez, a quien pudo contarle todo. El autor cuenta que se reunía por 6 horas diariamente y que luego, transcurridos 20 días, logró reconstruir la historia del hombre. Este había dado muchos detalles y Gabo pudo escribirlo todo. Sabía que era una maravillosa historia, pero no sabía si los lectores la creerían. Es una historia totalmente maravillosa. Se publicó por capítulos en 14 días seguidos y el éxito fue rotundo. Lamentablemente, todo esto se convirtió en una denuncia política y muchos problemas en el país, lo que destruyó la gloria que había alcanzado el náufrago y envió por siempre al exilio al joven autor García Márquez. A continuación, vamos a pasar a resumir el libro capítulo por capítulo. Capítulo primero. Luis Alejandro Velasco se encontraba navegando por Alabama, en los Estados Unidos, a bordo del destructor colombiano de nombre Caldas. Estaban en este lugar porque el barco tenía algunos problemas que debían ser reparados. Planeaban quedarse en este lugar por alrededor de 8 meses, ya que el barco necesitaba algunas reparaciones. Tras ver algunas películas relacionadas con problemas dentro de ejércitos militares y en la que se notaban muchas tormentas,
decide que abandonaría al regresar a su pueblo y abandonaría la marina. El barco zarpó y el marinero no logró dormirse porque recordaba las tormentas que había visto en aquellas películas y sentía bastante miedo. Los demás marineros y Luis Alejandro llevaban ya 8 meses en Alabama, ya que se estaba reparando el destructor, pero además también estaban recibiendo entrenamiento especial para mejorar sus habilidades en la guerra. En este lugar, estos tenían una vida relativamente normal. Tenían tiempo de salir, tener novias, beber, bailar. Luis tenía una novia llamada Mary. Unos días antes de que el barco zarpara, Luis, sus amigos y su novia fueron al cine y vieron la película El motín de Kane, en la que se muestran imágenes de algunas tormentas contra barcos, y esto los asustó tanto que él y Ramón Herrera, que era su mejor amigo, decidieron dejar la marina apenas regresaran a su país. Cuando el barco zarpó, Luis de inmediato olvidó a su novia y solo pensaba en lo que le deparaba su encuentro de cara al furioso mar. Sabía que la ruta del Golfo de México estaba embravecida en esas fechas, y esto no dejaba que Luis conciliara el sueño ni tuviera tranquilidad. El teniente del barco se llamaba Jaime Martínez y fue el único que murió en el accidente. Luis compartía camarote con su tocayo Luis Rengifo, quien era su amigo. Era un hombre estudioso y bromista que acababa de contraer matrimonio. Este comenzó a hacer bromas sobre el miedo de Luis sobre el mar, diciéndole que si se mareaba, el mar también lo haría, y esto lo que hizo fue acrecentar los nervios de Luis. Capítulo 2. El miedo de Luis Alejandro permaneció por los primeros días de navegación, pero fue cesando ya que el barco se deslizaba lentamente y no había signos aparentes de tormentas letales. Comenzó a conciliar el sueño con mayor facilidad y ya sonreía con las bromas que hacían sus amigos. Pero un trágico día el barco comenzó a tambalearse, primero lentamente hasta que llegó a dar fuertes sacudidas que revivieron todos los temores de Luis Alejandro. Todo el personal del barco recibió la orden de dirigirse a babor. En medio del alboroto, el joven marinero subió agarrándose fuertemente por las barandas, pero antes de que pudiera ni siquiera darse cuenta, ya se encontraba en el agua. Capítulo 3. Cuando cae al mar, lo primero que hace es tomar una de las cajas de mercancía del barco para mantenerse a flote. Lo primero que se le vino a la mente fue que el barco se había hundido, pero logró visualizarlo. Vio 2 balsas flotando y supo que serían una salvación momentánea, por lo que nadó hacia ellas. Pero una desapareció a causa de una ola, así que optó por la otra, a la que logró llegar, y vio a 4 de sus compañeros que aún estaban con vida en el mar. Estos intentaron llegar a la balsa, pero no sabían muy bien nadar y lamentablemente murieron ahogados. Luis Alejandro intentaba darse ánimos pensando que pronto vendrían a rescatarlo. Se dio cuenta que poseía todavía la llave de su locker, un anillo de oro, su cadena de la Virgen del Carmen y algunos recuerdos de sus compras con Mary Adres, a quien recordó con cariño. Cayendo, se había hecho una herida en la pierna y aunque ya no sangraba, aún dolía muchísimo. Capítulo 4. Luis Alejandro trataba de calmarse a sí mismo pensando que pronto vendrían a por él, que no había razones para preocuparse tanto. Incluso tenía planeado qué hacer cuando llegaran los aviones en su búsqueda. Se pondría de pie en la balsa, se quitaría la camisa y la agitaría mientras gritaba. Pero lamentablemente pasaron varias horas y nadie aparecía en su rescate. Cayó la noche y sintió un poco de miedo. No paraba de mirar el reloj y de observar a la Osa Menor. Notó que su balsa avanzaba cada vez más, pero no sabía qué dirección estaba siguiendo. Las horas pasaban. No durmió ni un poco y cuando salía el sol
vio que se dirigía un avión hacia él. Se quitó la camisa y comenzó a intentar llamar la atención. Capítulo 5. Luis Alejandro había recobrado sus esperanzas. Vio el avión que pasaba sobre él y no paraba de agitar su camisa para atraer su atención, pero el avión no estaba tan cerca como él había pensado, y desde esa altura era imposible que lo hubieran notado. Pero pasó un segundo avión y también venía a toda velocidad. Luego pasó un tercer avión más cerca, pero tampoco se detuvo, ya que en ese momento perdió nuevamente las esperanzas y el miedo regresó a él. Tenía sed y mucha hambre. En la noche se le acercó un amigo suyo que le dijo dónde estaba el puerto. Él remó rápido hasta ese lugar, pensando que por fin se iba a salvar. Vio las luces y empezó a remar como desesperado a aquel lugar. Pero en un momento recobró la cordura y notó que remaba hacia las luces de un nuevo amanecer. Capítulo 6. Llegó el tercer día y siguió igual que los días anteriores. Tenía hambre, sed y no sabía exactamente qué día era porque estaban en febrero y sabía que este mes era más corto. Seguía teniendo muchas alucinaciones. Aparecía su amigo Jaime Manjares, con quien hablaba, pero siempre desaparecía y lo dejaba solo. Deseaba la muerte, pero la única manera para volver a la vida era pensar en cosas a las que le temía o cosas peores que las que estaban viviendo, como los caníbales, por ejemplo. Ya habían pasado 5 días, cuando vio muchísimas gaviotas volando sobre la balsa. Esto lo revivió y revivió su fuerza y sus esperanzas, por lo que comenzó a remar de nuevo. Al ver las gaviotas, sintió un gran alivio. Sabía que la costa debía estar cerca. Una de estas aves se paró en el extremo de la balsa y éste comenzó a acecharla para capturarla y comérsela. Capítulo 7. Al fin logra capturar la gaviota, la asesina estrangulándola y comienza a despedazarla para comérsela, intentando comer algo. Y no pudo, por lo que la echó de nuevo al agua, con lo que disfrutaron todos los tiburones. Volvió a animarse la noche del 6.º día porque por primera vez vio la luna reflejada en el agua y eran similares a las emitidas por los barcos. Se le ocurrió que podría masticar las tarjetas que tenía porque eran de cartón y le iban a generar saliva. Y así fue, lo que alivió un poco su garganta y logró conciliar el sueño. Despertó pensando que podía llegar a la tierra, pero las gaviotas le llamaban la atención porque siempre eran las mismas 7 gaviotas, pero que lamentablemente estaban perdidas. Así es que tuvo la idea de que estaba alejándose del puerto. Capítulo 8. Había muchos peces nadando cerca de la balsa y él trató de pescarlos con la mano, pero fue imposible. Los peces mordían su mano, pero aunque no sentía dolor cuando los retiraba del agua, tenía sus dedos en carne viva. Al fin logró comer de uno, pero esto le trajo una disputa con un tiburón. Cuando intentó lavar el pez, un tiburón se lo arrebató y éste, en un ataque de furia, lo golpeó y le partió el remo en 2. Capítulo 9. Por haber perdido la batalla con el tiburón, ahora solo tenía 2 remos en buen estado. El cielo pronosticaba una tormenta y se alegró porque así, fuera en sus zapatos, iba a recoger un poco de agua limpia para beber. Las olas también comenzaron a crecer y una lo arrojó de su barca, pero pudo recuperarla. Así se volvió a amarrar a ella. Capítulo 10. Ya se encontraba en el 8.º día y durmió con tranquilidad, pero cuando despertó volvió a perder las esperanzas. Era un día más, lo que significaba un día menos, y su estado cada vez estaba peor.
tanto física como mentalmente, ya que no distinguía lo real de las alucinaciones. Se puso a recordar buenos momentos de su vida cuando recibió la balsa un gran golpe y al asomarse vio una tortuga inmensa. Aunque no sabe si eso fue una alucinación, se dio por vencido y sintió mucho miedo. Así es que volvió a luchar por sobrevivir. Se fijó en una raíz que estaba en el agua y sintió nuevamente la esperanza de que la tierra estuviera cada vez más próxima. No lo pensó dos veces y se comió la raíz. Pero esto no le quitó el hambre ni un poco. Aunque sentía que estaba cerca de tierra, también sabía que iba a morir, por lo que comenzó a rezarle a la Virgen del Carmen. Capítulo 11. La noche del 9º día fue la más larga de todas. Su conciencia estaba totalmente despierta y recordaba minuto a minuto qué había pasado desde su caída del destructor hasta la actualidad, pero no sabía cuánto tiempo había pasado desde entonces. Sentía que eran semanas. Unos minutos más tarde, una ola volteó la balsa donde Luis Alejandro estaba. Así es que se quedó un rato en el mar, sin entender lo que pasaba hasta que pudo recobrar la conciencia por el dolor que sentía en la herida de la rodilla. Vio la tierra y las palmas y de inmediato comenzó a nadar hacia ellas sin parar. No se detenía a pesar de su dolor, a pesar de su debilidad. Mientras nadaba, se le cayó su Virgen del Carmen, pero pudo recuperarla. Sin embargo, en un momento dejó de ver la tierra. Así es que supo que había sido un espejismo, pero había avanzado mucho para volver a su balsa. Capítulo 12. Pero volvió a ver la tierra. No había sido un espejismo, y sin dudarlo comenzó a nadar hacia ella hasta que pudo llegar a la orilla. Al llegar a la orilla se quedó un rato acostado en la arena hasta que pasó por allí una mujer a quien espantó, ya que le solicitó ayuda en inglés. Pensó que había llegado a una tierra extraña, pero estaba en Colombia. Un hombre pasó por allí y Luis le pidió ayuda, pero éste no lo creía. Le dijo que iba al pueblo y que luego volvería. Capítulo 13. Llegaron a por él, lo alimentaron y lo trasladaron hacia el centro del país, donde lo esperaba su familia con muchas ganas de verlo. Tardaron unos 15 minutos, pero el señor Blanco apareció acompañado de la muchacha a quien él había espantado. Le traían agua con azúcar para que se hidratara un poco, ya que sabían que no podían darle alimentos hasta que no lo viera el médico. Lo llevaron a una casa donde comenzó a recuperarse y se moría de ganas de contar su aventura, pero nadie quería oírlo porque no sabían del tema. Luego muchas personas vinieron a verlo y Luis se sentía un poco raro. Capítulo 14. Luis Alejandro era ya un héroe. Todos querían oír su historia y hacían cola para verlo. Todos querían entrevistarlo. Era figura de publicidad, pero él decía que era el mismo de siempre. Incluso en una ocasión, un reportero se disfrazó de médico para entrevistarlo. En fin, Luis se convirtió en una figura pública. Después de esto, y muchas veces, las personas le decían que esto era algo inventado, y él solo respondía: ¿y entonces? ¿Qué hice yo en esos 10 días en el mar? Pasamos a la ficha del libro. El título es Relato de un náufrago, su autor es Gabriel García Márquez. La editorial Cuadernos Marginales. El tema, novela de aventuras. Tiene 141 páginas. Opinión personal. La verdad es que es un libro que se te pasa bastante rápido. No te aburres y se acaba de una manera muy original. Las aventuras que se narran son realmente interesantes. Y lo mejor de todo es que creo que es para todas las personas a partir de una cierta edad. El artículo periodístico de Gabriel García Márquez se convirtió en una denuncia política contra el gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla, militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado.
El hecho de que un destructor perteneciente a la Marina de Guerra se encontrara transportando artículos electrodomésticos, actividad que no le estaba permitida, causó molestias en la población. A lo anterior se suma la mentira con la que trataron de encubrir el accidente en el mar. Decir que el suceso se debió a una tormenta y no al exceso de peso que cargaba el barco dio pie a manifestaciones de protesta. En represalia por revelar la verdad, el gobierno de Colombia expulsó del país al escritor, quien tuvo que residenciarse en París. En el relato de un náufrago, el escritor narró la tragedia ocurrida mediante 14 entregas que mantuvo en vilo a los lectores del periódico El Espectador. García Márquez relata que la tormenta nunca ocurrió, solo se trató de una fuerte marejada que provocó la caída de una carga y arrastró a los hombres al mar. Con esta narración, el escritor dejó muy mal parado al gobierno de Colombia de aquella época, y el dictador Gustavo Rojas Pinilla, y a la Marina de Guerra colombiana. Además de que negó la supuesta tormenta, dijo que la carga era de un contrabando de electrodomésticos que también se perdió en el mar. Recorrieron noticias falsas que pretendieron ocultar la verdad de lo ocurrido con la carga del contrabando. El gobierno obligó a García Márquez a exiliarse y el marino perdió su carrera. Posteriormente decidió publicar el reportaje en el libro titulado Relato de un náufrago, por lo cual fue demandado por el marino náufrago, quien aspiraba ser el dueño absoluto de los derechos de autor. Lugar y tiempo de relato. El relato de un náufrago se desarrolla entre el puerto de Mobile, en Alabama, y las costas de Colombia. El 22 de febrero le avisan a la tripulación diciendo que zarparán dentro de 2 días. El 28 de ese mismo mes ocurre la tragedia y el náufrago llega el 9 de marzo de 1955 a las costas de Mulatos. Los personajes principales son Luis Alejandro Velasco, que es el oficial de bajo rango de la Marina de Colombia y que tiene apenas 20 años y forma parte de la tripulación del destructor ARC. Es valiente y fantasioso. Y es el único que se salva y cuenta la historia. Con personajes secundarios tenemos Luis Rengifo, Mary Andrés, Ramón Herrera, Miguel Ortega, el cabo de artillería, Jaime Martínez Diego, Elías Abogal, Julio Amador Caballo y Eduardo Castillo.